El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a este su programa Visión de Águila. Tarde del martes 5 y 5 de la tarde para llevarte una palabra poderosa de parte de Dios. Como cada martes estamos tratando de llevar esta palabra que ilumine tu corazón, que aliente tu vida, que te ayude a esforzarte un poquito más en caminar rectamente este camino de santidad al cual Dios nos ha llamado. Y el día de hoy no será la excepción, porque vamos a estar ministrando bajo el tema No pudieron entrar. Y es un tema sumamente importante, dada la ilustración que vamos a hacer, tomada, ¿verdad?, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde Pablo habla allí cosas poderosas. Cuando leí esta palabra en días pasados, estaba estudiando la palabra en la mañana, y de pronto me fijé en esta palabra tan profunda que el apóstol Pablo trata allí, ya que nosotros como creyentes muchas veces tratamos con ligereza la salvación que se nos ha sido entregada. Y tanto Pablo como en Hebreos como en Números, la palabra de Dios es clarísima sobre el cuidado que debemos tener de aquellas cosas que Dios nos ha entregado. Primero hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que tenemos. Y debemos prestar especial atención a cada una de las cosas que tenemos, que Dios nos ha provisto. Y ser agradecido por ellas. Y adorar al Señor por estas cosas que hemos recibido. Así que vamos a estar mirando esta palabra en esta tarde bajo el tema No pudieron entrar. Y quisiéramos de inmediato ponernos en las manos del Señor antes de ir a unos cortes comerciales para que usted y yo podamos entonces compartir esta transmisión con nuestros grupos en las redes sociales y llevarla a más personas para que más y más personas sean edificadas en esta tarde y la gloria de Dios alcance también a otros, porque sabemos que usted quiere que otros sean alcanzados por la palabra del Señor también el día de hoy. Vamos a poner en las manos del Señor entonces para que Dios nos guíe y nos guarde, nos dé sabiduría y entendimiento sobre su palabra en esta tarde. Amadísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte la gloria y la honra por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto esta puerta para llevar tu palabra, Dios del cielo. Por ende te rogamos, Padre bendito, que seas tú multiplicando, Señor, en esta tarde tu palabra a través de cada espacio en la red social, a través de cada espacio en la televisión, a través, mi Dios, de las ondas, mi Dios, que tú has permitido que nosotros podamos llevar esta palabra. Glorifícate, Señor, a través de ella y que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento de la misma. Padre, que nuestros corazones estén dispuestos en esta tarde a escucharte a ti, a mirarte a ti, hablando y obrando a través de tu palabra. Señor, y que podamos prestarle atención y especial cuidado a esta palabra para recibirla con beneplácito y con sabiduría, a fin, mi Dios, de que podamos aplicarla en nuestras vidas para la gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a una pausa, querido director, y cuando regresemos entonces quiero que usted tenga su Biblia abierta en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a la pausa. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad,
solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Sea el Señor, bendito sea Dios para siempre. Queremos dar la bienvenida a nuestra querida amiga y hermana Isabel González, nuestro hermano Julio Andrés Cabral y todos aquellos que van a estar conectándose en esta tarde por medio de la publicación que usted va a hacer y del compartir de esta publicación que usted va a hacer en esta tarde para llevar la palabra santa del Señor. Como dije, vamos a llevar este tema importantísimo bajo el tema no pudieron entrar. Y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces nosotros no prestamos el cuidado necesario que debemos prestar a nuestra salvación. Y es fácil llevarse de doctrinas que nos convengan a nosotros, doctrinas que podamos aceptar y que se acomoden a nuestro pensamiento. En la doctrina que establece, una doctrina que voy a reservarme, ¿verdad? Porque no quiero entrar en discusiones con nadie, pero hay una doctrina que establece que la salvación no se pierde por cuanto Cristo pagó por ella. Y bueno, hasta cierto punto tendrían razón. Pero vemos por la Biblia y vamos a constatar en la Biblia el día de hoy precisamente que la salvación debe ser cuidada, porque aquí el apóstol Pablo hace referencia, y vamos a ver por la palabra en el capítulo 10, de cómo estos hombres no pudieron entrar, y luego hace referencia a que estos hombres sirvieron de ejemplo para nosotros, y fue ahí donde el Señor me hizo prestarle atención a aquello. Pablo dice, él mismo establece que él cuida su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que podía deslizarse del camino y perder aquello por lo cual había anhelado y por lo cual tanto se había sacrificado en la carne, o sea, sacrificando la carne para que Dios pudiera gobernar su propia vida y ser un ejemplo a todos aquellos que recibían la palabra con agrado. Sabemos que Pablo, miren, estoy de verdad muy emocionado con Pablo, porque Pablo humanamente es mi más grande ejemplo, aunque sabemos que Jesús es nuestro ejemplo y nuestro norte a seguir, pero Pablo, como sabemos que era puramente hombre, ¿verdad? Pues vemos a este Pablo siendo tan sacrificado, siendo tan esforzado, siendo tan valiente a la hora de hacer la obra para la cual fue llamado, que no escatimó esfuerzo ninguno a la hora de querer agradar al Señor y de agradar a Dios en la obra que Dios te asignó como apóstol de Jesucristo. Y cuando veo en el capítulo 9 que el Señor Jesucristo le dice a Ananías, mira Ananías, ve y ora por Saulo, que se encuentra en tal lugar, él está allí ayunando desde hace 3 días, no come ni bebe, ve y ora por él, para que sus ojos sean abiertos. Y Ananías le dice, Señor, pero Saulo, el que anda persiguiendo la iglesia. Y el Señor le dice, sí, porque instrumento escogido me es este, para mostrarle lo que hay que, oiga bien lo que el Señor dijo, lo que hay que sufrir por causa de mí y del Evangelio. Y ciertamente la vida del apóstol Pablo fue una vida de puro sufrimiento por causa del Evangelio. Pero él todo esto lo hizo con gozo, con alegría, porque él sabía a quién lo había llamado y él confiaba totalmente en Dios. Y hoy yo estoy sorprendido, y voy a hablar de esto más adelante, pero estoy sorprendido de cómo nosotros vivimos nuestras vidas cristianas. Y decimos que estamos consagrados y comprometidos con el Señor, pero el Señor, ¿cuál Señor? ¿Será el Señor que vemos en el espejo? ¿O la señora que vemos en el espejo cuando hablamos o nos estamos peinando allí? Porque ciertamente que el compromiso que exhibe la iglesia del día de hoy, hermanos, da pena. Da pena de cómo los hombres y mujeres de Dios nos justificamos para no hacer la obra, para no salir a evangelizar, para no salir a predicar, para no consagrarnos, para no orar, para no leer la Biblia, para no ayunar, para no buscar el rostro de Dios. ¿Cuántas justificaciones tenemos? Y son buenas y válidas hasta cierto punto. Pero inmediatamente ese punto humano pasa, entramos delante de la verdad del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos desnuda y nos dice, tú estás errado, no estás buscando porque no estás queriendo buscar. Amén. Vamos allí al capítulo 10 del 1 Corintios y vamos a leer en el nombre de Jesús la palabra, unos cuantos versos para entonces hablarte de ellos. Dice aquí en la palabra del Señor, en el nombre de Cristo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted escuche esa palabra. El que piense estar firme, mire que no caiga. Voy a empezar la introducción de este texto de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren esto. ¿A quién le está hablando Pablo? Pablo le está hablando a los creyentes de Corintio. ¿Por qué quiero hacer énfasis en que le habló a los creyentes de Corintio? Precisamente porque él habla de nuestros padres y él está refiriéndose al pueblo judío. Pero los corintios no eran judíos, los corintios eran gentiles, era el pueblo gentil o parte del pueblo gentil al cual el apóstol Pablo le predicó. Pero sabemos nosotros, lo que hemos estudiado un poquito la palabra, y Dios nos ha querido revelar, porque esto no es un asunto de sabiduría humana, sino de que el Espíritu de Dios nos revele lo que está allí escrito. Y vemos aquí, hermanos preciosos, que precisamente el apóstol Pablo hace referencia a la promesa que Dios hizo a Abraham, donde le dijo: por medio de la fe será padre de los incircuncisos. Padre de la circuncisión por medio del pacto que hago hoy, pero primero fue padre por fe, o sea, recibió la salvación por fe en Dios. Y eso, entonces, Dios, para sellar esa fe, cuando él creyó y le fue contado por justicia, luego el Señor, para sellar ese compromiso, lo circuncida. Pero lo primero fue la fe. Y nosotros, así mismo, dice: padre de aquellos que vendrían por medio de la fe a Dios. O sea, somos hijos de Abraham por medio de la fe en Jesucristo. Y es esto que hemos recibido de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo, al hablarle a los corintios, habla de nuestros padres. ¿Nuestros padres quiénes? Los patriarcas, empezando desde Abraham, Isaac y Jacob. Y luego aquellos 12 tribus que se repartieron, ¿verdad? Y era básicamente quien se les iba a repartir la tierra prometida, porque era la descendencia de Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham: en ti bendeciré todas las naciones. O sea, en tu descendencia bendeciré todas las naciones de la tierra. Por tanto, para alcanzar a las naciones tenía que hacerse a través del pacto que Dios hizo con Abraham, en la descendencia de Abraham, a través de su nieto Jacob. Bien, Dios bendiga a William y Dios bendiga a aquellos que se están conectando. Compartan la transmisión con otros para que Dios imparta vida en esta hora. Entonces, estoy hablando bajo el tema: no pudieron entrar. Recuerden que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán, en la cual el mismo Abraham estuvo como peregrino y extranjero. Abraham pisó la tierra que sus hijos heredarían como herencia, que recibirían como herencia de parte de Dios, por la promesa que Dios hizo. En días pasados, me estoy riendo porque en días pasados el Espíritu de Dios, mientras estaba en un lugar en mi casa, allí sentado, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: tras la tierra prometida. Y me hizo énfasis que hablara de eso en la congregación aquel día, aunque me había dado un tema. Cambió el tema en ese momento y bueno, eso predicamos aquel día: tras la tierra prometida. Hermanos, y Dios quiere que entendamos que hay una tierra prometida, hay un reposo prometido, del cual el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos nos dice que el reposo nuestro no es un lugar, el reposo nuestro no es una tierra finita aquí en la tierra. El reposo nuestro es la persona de Jesús. Él es nuestro reposo. Y así como muchos no pudieron entrar en la tierra prometida, muchos también no podrán entrar en el reposo del Señor, porque simple y llanamente en el camino han abandonado, han criticado, han murmurado, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y esto, hermanos, debe ser tomado en cuenta, muy en cuenta, porque nosotros descuidamos muchas veces nuestra relación con Dios y empezamos a hacer justamente aquello que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y estoy hablando de momentos, situaciones difíciles en nuestra vida, pero también situaciones de mucho bienestar, cuando nos olvidamos de que el que provee es Dios, de que el que ha dado y que ha otorgado se llama Dios, y que a Él debe ser dada la gloria, la pleitesía, la adoración, todo el honor, y que debemos rendirnos en adoración al Señor por aquello que Él ha hecho en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, por lo que Él ha permitido, que fue lo que el pueblo no aprendió a hacer. El pueblo constantemente, lo vamos a ver en la Biblia, el pueblo constantemente estuvo quejándose, el pueblo constantemente estuvo murmurando, detractando a los hombres de Dios que Él había puesto, al hombre de Dios, a Moisés y a Aarón, que Dios había puesto allí para dirigir al pueblo y guiar al pueblo para recibir la promesa de Dios. Entonces, esa promesa que Dios le hace a Abraham viene a cumplimiento en el tiempo de Moisés, 430 años después
que Dios había hablado con este ser, con Abraham. No, más años, porque 400 años duró el pueblo, 430 años duró el pueblo en Egipto. Pero la promesa se hizo muchos años antes, porque tenemos que saber que estuvo antes que Jacob, estuvo Isaac, y antes de Isaac estuvo Abraham, a quien se le hizo la promesa. Así que fueron muchos más años. Pero 430 años duró el pueblo siendo esclavo precisamente en la tierra de Egipto. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque no pudieron entrar. No pudieron entrar. Hubo un grupo de ellos que fue destinado para entrar a la tierra prometida y no recibieron la tierra prometida. No porque Dios no quisiera cumplir su promesa, sino porque el pueblo tenía un corazón que no era acepto delante de Dios y que no podía heredar la bendición de Dios, aunque Dios se la había prometido a Abraham. Y de hecho, Dios, es como le decía a un compañero del trabajo los otros días, Dios le entregó la tierra prometida a este pueblo de 20 años hacia abajo, no porque fueran fieles, no porque fueran los más aptos, sino porque Dios le prometió a Abraham y Dios tenía que cumplir su promesa, porque Dios juró por su nombre de que daría esa tierra a Abraham y a su descendencia. O sea, tenemos que entender, hermanos preciosos, que Dios, hay promesas que Dios hace cuando la hace por su nombre, que es lo más alto que hay, porque no hay nadie más grande que Dios y fuera de Él no hay Dios, ni hay nadie más fuerte que Él, y por eso Dios jura por su nombre cuando quiere hacer notar que una promesa que Él ha hecho se va a cumplir sí o sí. Y esa promesa que Él hizo a Abraham tenía un cumplimiento sí o sí, y vemos esa promesa cuando se cumple en Jacob, que entra con los 70 que le acompañaban a Gosén, que era una tierra de bendición allá en Egipto, y allí se queda un tiempo con su hijo. Cuando su hijo José muere, también entonces este pueblo empieza a ser esclavizado, porque se levantaron reyes, dice la palabra, que no conocieron a José ni conocieron el legado del mismo, y por eso vemos este tipo de cosas. Bueno, aquí dice la palabra entonces, no queremos que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y es ahí donde voy a hacer énfasis. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que estamos viviendo, mis hermanos, hablaba con una hermana en días pasados y ambos estábamos compungidos de verdad en nuestro espíritu. Tanto la sierva como yo estábamos de verdad dolidos en nuestro corazón. ¿Por qué? Por cómo el pueblo de Dios se comporta en este tiempo. Y cómo nos hemos vuelto tan ñoños en la iglesia en este tiempo. Y estamos viviendo en una generación de cristal, que usted no puede hablarle de pecado porque se ofende, no puede hablarle de santidad porque entienden que usted es un extremista religioso. Y no estoy hablando, y saben lo que me conocen, que la santidad que predico es la santidad del Espíritu. Una relación con Dios, porque Dios mismo, yo no tengo que hablarte a ti de las cosas que están mal en la iglesia, en tu vida, aunque la Biblia te lo dice. Pero cuando usted entra en una relación con el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, que es santo, para que tú puedas acercarte a Él, tiene que purificarte, tiene que limpiarte, tiene que mostrarte las impurezas en las cuales tú estás viviendo, para que Él pueda aceptarte a ti en su presencia. Porque Dios es santo, santo, santo. Y es algo que la iglesia en este tiempo ha olvidado. Que Dios es 3 veces santo. Y que el que se acerca a Él debe hacerlo con un corazón contrito y humillado, queriendo ser santificado por Dios. Y estoy seguro que Dios te va a santificar. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Usted entiende esto? Significa que todos estuvieron bajo la presencia del Señor. Porque por el Espíritu sabemos nosotros, en Isaías 63, que muchos a veces dicen, no, pero que la nube, que era la nube, que será el ángel de Jehová. La palabra del Señor en Isaías 63 habla de quién era esta nube, no de qué, quién era esta nube. Cuando hablé del Espíritu Santo y su mover a través de la historia, hablé precisamente sobre esto, sobre el Espíritu de Dios. Miren, dice aquí en el capítulo 63, voy a leerlo del verso 7 en adelante. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, y de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Está hablando de Dios, que fue su salvador del pueblo de Israel, ¿verdad? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz, o sea, el ángel de su rostro, su presencia, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Voy a hacer una stop aquí para hablar de algo. Fíjese que Dios mismo acompañó a su pueblo. El mismo Dios acompañó a su pueblo. Y lo que me da aquí, miren hermanos, cuando conocemos el corazón de Dios, yo creo que nosotros lo que nos falta es un poquito de revelación del Espíritu de Dios, de quién es Dios y de cómo Él se aflige cuando nosotros estamos afligidos. Y muchas veces Dios no quiere que nosotros estemos afligidos, pero por causa del pecado o de que vivimos en un mundo de pecado, Dios tiene que permitir situaciones en nuestras vidas que nos aflijan para acercarnos a Él. Y lamentablemente hay personas que no se dan cuenta de esto y no pueden vivir la bendición de Dios porque no despiertan al mundo espiritual para ver que Dios no te destinó para eso.
pero por tu pecado, por tu falta de entendimiento, por tu falta de dedicación a Dios, tienes que pasar por esos procesos para que Dios pueda acercarte hacia ti. Y dice aquí que en la angustia del pueblo, Dios mismo fue angustiado. O sea, Dios no es un Dios que se alegra cuando el pueblo está siendo angustiado. Cuando el pueblo estaba siendo perseguido, Dios le dolía eso. Pero Dios dice la palabra aquí, escuche bien lo que dice Dios aquí. Dios bendiga a Kevin, Dios bendiga a Fioran. Dice aquí en esta parte, dice, mas ellos fueron rebeldes. Oiga bien, en el verso 10, capítulo 63 de Isaías dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Oiga bien, él mismo peleó contra ellos. Primero dice la palabra aquí, que Dios los guió por el desierto y que se afligía cuando eran afligidos. Y que le dolía cuando ellos estaban siendo menospreciados o estaban siendo angustiados. Dios se angustiaba también. Pero el pueblo fue duro de corazón. El pueblo no entendió. El pueblo no amó a Dios. El pueblo no honró la presencia de Dios. Y el que estuvo para dirigirlo, el que estuvo para acompañarlos en su trayecto, fue quien se le volvió enemigo. ¿Y de quién habla allí? Del Espíritu Santo de Dios. Yo escucho gente hablar, hermanos. Miren, del Espíritu Santo. Y escucho gente expresarse sobre el Espíritu Santo. Y no que el Espíritu Santo para acá. Y son gente que vive en una vida de pecado totalmente depravada, de violencia en su espíritu. Y no hablo de una violencia espiritual a favor del reino de los cielos, sino una violencia espiritual en contra del reino de los cielos y de todo lo que Dios ama. Y los escucho hablar del Espíritu Santo como que tienen una relación con Él. Y a mí como cristiano me duele escuchar este tipo de gente hablar de mi amigo el Espíritu Santo, de mi Señor, de mi Rey, porque sé que el Espíritu Santo se aflige con cualquier cosa. El Espíritu Santo se contrita con cualquier cosa. Miren cuántas cosas toleró Dios aquí, cuántas cosas Dios le permitió al pueblo con tal de cumplir la promesa que le hizo a Abraham, porque él juró por su nombre que la cumpliría. Sin embargo, el pueblo constantemente desafiaba a Dios. El pueblo vivía como, no, tenemos la promesa. Y mucha gente, muchos hombres de Dios, hijos de pastores. Recuerdo una ocasión que Dios me envió a una casa a predicar y allí me guardaron una pareja. El joven tenía 22 años y la joven esposa de él tenía 21. Y la noche entera yo no pude predicarle a nadie más que a ese joven. Y le decía, tú tienes que venir al camino, Dios te está llamando. Y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y el joven me decía, no, yo soy hijo de la promesa. Lo mismo que pensó el pueblo de Israel. Yo soy hijo de la promesa, Abraham, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios me va a dar un chance. Sí, es verdad, Dios te va a dar oportunidades. Y esa noche era la última oportunidad de ese joven, pero el joven no la aprovechó. Al final no quiso arrepentirse, no quiso venir al camino, no quiso escuchar la voz de Dios a través de este humilde siervo. Apenas tenía yo creo que 2 años en el Evangelio. Y ese joven murió a la semana siguiente, exactamente 8 días después que yo le prediqué. Justamente una semana después que yo le prediqué, el joven murió. Murió de un infarto a las 5 de la mañana. Y él me decía, cuando yo tenga 50, yo vuelvo a camino porque soy joven todavía. Me decía él. Yo le decía, mi niño, tú no sabes si Dios te va a dar este tiempo para tú venir al camino. Si son 50, si son 10, si son 15 que Dios quiere darte. O si son 23 o menos de allí. Y él, no, yo vuelvo cuando tenga 50. Mi mamá es pastora, varón, y yo soy hijo de la promesa. Y le pasó lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se confió en que era hijo de la promesa y que Dios le había prometido a Abraham que iban a entrar a la tierra prometida y que en su descendencia él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, aquel que estuvo para guiarle, Dios te bendiga Jerónimo, aquel que estuvo para guiarle fue precisamente el que se convirtió en su enemigo. El Espíritu Santo de Dios fue tan contristado por el pecado del pueblo, fue tan menospreciado por el pueblo que no tuvo otra cosa que volverse enemigo de aquellos para los cuales estaba destinado a guiar. En este tiempo, miren hermanos, yo quiero que usted preste atención a esto, porque la palabra de Dios me encanta, porque el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento está guardado y escondido en el Viejo Testamento. Nosotros, el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 10 de 1 Corintios, dice que todos estuvieron bajo la nube, y esa nube, por eso hacía énfasis, esa nube era el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la palabra aquí, miren, cuando hablaban en toda angustia de ellos, y dice aquí de la grandeza y todo eso, de que Dios los guió, oiga bien. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Usted escuchó, Dios puso su Santo Espíritu para guiar al pueblo. Lo guiaba como nube de día y como columna de fuego de noche.
Ese era el Dios del cielo, el Espíritu Santo de Dios guiaba al pueblo. Él estuvo en medio de un pueblo que lo deshonró, en medio de un pueblo que no lo amó, en medio de un pueblo que no lo buscaba, en medio de un pueblo que en circunstancias difíciles se volvía rápidamente a su vida de pecado, que en momentos de dificultad no honraba a Dios, sino que volvían al lodo cenagoso. Y es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 10. Él está diciendo: todos los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, todos caminaron bajo la presencia. Y esto, hermanos, quiero hablárselo a la iglesia, quiero predicarle a la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia en este tiempo es el Israel espiritual de Dios. Gloria al Señor. Y ese Israel espiritual está cometiendo el mismo error que el Israel carnal cometió en el tiempo que caminaron por el desierto de Dios. Y este quizás no es un tiempo de desierto en el cual estamos pasando situaciones difíciles, excepto la pandemia, ¿verdad? Sino muchas veces que la iglesia se enfoca en otras áreas de su vida, en otras situaciones especiales de su caminar cristiano, y desenfocamos la honra al Dios del cielo que habita en medio de la iglesia. Porque miren, aquí dice la palabra del Señor que Dios puso en medio del pueblo de Israel a su Santo Espíritu. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que Joel 2 prometió? 2:28. ¿No dijo que en el posterior tiempo derramaría Dios de su Espíritu? Que se cumple en Hechos capítulo 2. Pues el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, hermanos. Dios, lo mismo que hizo con Israel físico, lo hizo con el Israel espiritual. Hizo lo mismo, puso su Santo Espíritu sobre el Israel espiritual para este tiempo. Lo ha puesto allí. Y ahora el Israel espiritual que somos nosotros tiene el Espíritu de Dios para guiarlo como guió al pueblo a la tierra prometida. Bendito sea el Señor, Dios mío. Esta palabra se va revelando, hermano, y yo no sé si me va del tiempo, porque es que la palabra se me está revelando según voy hablando de ella. Así como el Espíritu Santo estuvo para guiar al pueblo en el tiempo de la peregrinación en el desierto, fíjese, para guiar el pueblo y santificar el pueblo para entrar a la tierra prometida. Lo mismo en el Nuevo Testamento está haciendo Dios a través de su Santo Espíritu, guiando al pueblo, dirigiendo al pueblo para santificar el pueblo, para presentárselo a Jesús como una novia santa, sin mácula, sin mancha. Bendito sea el Señor. Una iglesia que vista vestiduras blancas de lino fino, resplandeciente, para recibir al Rey, como dice la palabra, y como muchos se la saben por la alabanza de Marcos Witt. Bendito sea Jesús, alabado sea Dios para siempre. Qué hermosa es esta palabra, hermanos, y qué peligroso es el camino que la iglesia en este tiempo está transitando. ¿Por qué? Porque la iglesia no está cuidando la presencia del Espíritu Santo. La iglesia, al igual que el pueblo de Israel, ha levantado sus propios ídolos, sus propios dioses. Está levantando altares a otros dioses que no son Dios. Y Dios no tolera a nada más que no sea la adoración a Él. Y dice, mira aquí lo que dice. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. Y dice, y todos comieron el mismo alimento, refiriéndose al maná. Hoy hemos recibido un mejor alimento. El maná nuestro es esta bendita palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios, escrita por 40 hombres en diferentes continentes durante un periodo de 1500 años. Fue escrita la palabra del Señor, todo lo que va desde Génesis a Apocalipsis. Y esto que tenemos aquí, la Biblia o conjunto de libros o biblioteca, como usted quiera decirle, es la palabra bendita y preciosa del Dios del cielo que viene para ministrar nuestras vidas. Ese es el maná del cielo que hoy nosotros tenemos. La santa palabra de Dios revelada por el Espíritu a nuestros corazones. Y dice aquí la palabra, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Este es nuestro alimento espiritual, hermano. Por eso Jesús le responde al diablo allá en el desierto, en la tentación. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es su bendita palabra. De esta es que debe vivir el creyente. Gloria a Dios. Por eso en tiempo de tribulación Dios ha hablado a mi espíritu y me ha hablado de forma audible también. Me ha dicho, solamente habla mi palabra, habla mis promesas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso con lo que ha salido de su boca. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, lo que Dios ha prometido tiene cumplimiento fiel para este tiempo, para el tiempo que Él estableció. Gloria a Jesús. Por eso todos los mensajes que he hablado en Cápsula de Poder y de Fe, los mensajes que he hablado en la iglesia, los mensajes que le hablo a la gente, tienen que ver precisamente con mostrarnos quiénes somos, quién es Dios. Y hablando de soporta un poquito más, aguanta, tolera, resiste todavía, que Dios está a punto de manifestar su gloria. Si no resistimos en fe, va a pasarnos lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a hastiar
a Dios, vamos a cansar a Dios. Y esto es muy peligroso. Amén. Voy a seguir desarrollando esta palabra, hermano, de manera poderosa, pero quiero primero ir a una breve pausa allí donde vamos a presentar el anuncio de Familias Alegres, de la Fundación Familias Alegres, porque quiero seguir desarrollando, ¿verdad? Y quiero también que otros se unan a esta programación y la palabra siga fluyendo a través de tu corazón y tú seas impactado por ella el día de hoy y aprendas a honrar al Espíritu Santo, porque Él está aquí para guiarte a la santidad, está aquí para guiarte a tu tierra prometida, que es la persona de Jesucristo. Vamos a la pausa, señor director. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Señor, gloria al Señor Jesús para siempre. Gracias por continuar allí con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión en vivo. Miren, como les decía, ese pueblo que tenía el Espíritu de Dios morando con ellos para guiarlo, para dirigirlo, para enseñarle, para santificarlo para Dios, no apreció, no valoró la presencia del Espíritu Santo, sino que menospreció aquello que Dios había puesto en medio de ellos, o aquel que Dios había puesto, porque no es aquello, sino aquel, porque el Espíritu de Dios es una persona, la persona misma de Dios, y el Espíritu de Dios fue puesto en medio del pueblo para guiar al pueblo, y el pueblo no le honró, hermanos, no le honró. Gloria a Dios. Yo no quiero ni creer que Dios se mantuvo en el pueblo por medio por amor a Moisés, porque lo vemos en la Biblia. Moisés llegó a un punto tal, o sea, el menosprecio del pueblo llegó a un punto tal, y la crítica del pueblo llegó a un punto tal, que Dios decidió alejarse de ellos. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Y por amor a Moisés, porque Moisés encontró agrado en el rostro de Dios, en la presencia del Señor, Dios decidió continuar con ellos. Pero el pueblo fue demasiado duro, difícil, hermanos. Y dice la palabra en Isaías 63, y el que estaba para guiarlo se convirtió en su enemigo. El que estaba para dirigirlo se convirtió en su enemigo. El que estaba para enseñarle se convirtió en su enemigo. Bendito sea el Señor para siempre. Y sigue el apóstol Pablo aquí en la 1 Corintios capítulo 10 diciendo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Usted escuchó esto? Una cosa, miren, la palabra de Dios para el que no cree es locura. O sea, es locura para el que se pierde, dice la palabra del Señor. Porque Pablo aquí nos habla claramente de que esa presencia que anduvo con ellos, que esa presencia era Cristo, que ese maná espiritual que recibieron, que esa agua espiritual que recibieron, que bebieron de la roca cuando Moisés le habló la primera vez y la segunda vez cuando golpeó la roca también. Vemos que era Cristo aquella agua de vida. Pero nos dice Isaías que eso era el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La profundidad de la palabra del Señor, hermanos. Cuán hermosa es la palabra de Dios. Cuán linda es la palabra del Señor. Y aquí en este texto desmonta totalmente
la teoría de la religión tradicional, sin ofender a nadie, de decir que la roca es Pedro. Pedro no es la roca sobre la cual fundaron la iglesia, no, la roca es Jesucristo. Mírenlo a quien te lo dice. Y la roca es Cristo, lo dice Corintio, es Cristo la roca, no Pedro. Pedro es una piedra. Amén. Y nosotros somos piedras también, piedras vivas, dice la Biblia, que somos los creyentes. Pero no voy a entrar en eso porque el tema no es ese. Dice aquí la palabra del Señor: pero de lo más de ellos no se agradó el Señor. ¿Qué está diciendo la Biblia? Aunque Dios le había prometido que los iba a introducir a la tierra prometida, fue tanta la discordia que causaron en el corazón de Dios, fue tanta la irritación que le causaron al corazón de Dios, fue tanto el entristecimiento que le produjeron al Espíritu Santo, que Dios decidió no acompañarles más. Que Dios decidió apartarse de ellos y se convirtió en su enemigo. Y dirá usted, pastor, ¿cómo que se convirtió en su enemigo? Claro, porque a los 3 meses ellos estaban frente a la tierra prometida, se enviaron 12 espías y de los 12, 10 dijeron que no se podía, que era un engaño, que sí, que la tierra era buena, pero que la gente era demasiado grande y alta y fuerte y que los iban a destruir. Y solamente Josué y Caleb creyeron. Y por eso solamente de esa generación Josué y Caleb pudieron entrar, con los que tenían de 20 años hacia abajo. ¿Y por qué Dios se le convirtió en su enemigo? ¿O dónde está la muestra de eso? En que de 40 años para arriba, de 20 años hacia arriba, todos perecieron en el desierto. Todos perecieron en el desierto. Y dirá usted, pastor, pero eso no es crueldad. No, no es crueldad. Es simple y llanamente que ese pueblo era el lastre del pecado, que no podía entrar a la tierra. En una ocasión hablé de eso, bajo el tema de que en el desierto, atravesando el desierto era el tema, ahora que me acuerdo, atravesando el desierto. Y en esa palabra yo predicaba y decía que en el desierto, Dios te pasa por los desiertos para que la lacra de tu vida, para que aquello que afecta a tu vida, para que lo inmundo de tu vida quede postrado en el desierto y sea purificada tu vida. Y lo mejor de ti avance hacia el nuevo nivel de gloria. Entonces en el desierto murieron aquellos incrédulos, lo dice la palabra. ¿Dónde está eso? En Hebreo, hermano, está eso. Dice aquí en Hebreo capítulo 19, capítulo 3, 19, dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Oiga, a causa de su incredulidad no pudieron entrar. Y la incredulidad lo movió a muchísimas otras cosas más. Porque 1 Corintios sigue diciendo aquí: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Usted escuchó, y ahí es donde voy a hacer otro poco de énfasis. Esto que le sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros como iglesia. Recuerde que Pablo no le está hablando a cualquiera. Dios le bendiga, hermano Gilbert, mi hermano Gilberto, Dios te bendiga, pastora Karina, Dios le bendiga, Joenia, y a todos los que están viendo allí. Miren bien lo que dice aquí la palabra, que esto que sucedió es la palabra, esto que le sucedió al pueblo de Israel es un ejemplo para el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque él le habla a los corintios, no a los judíos, a los corintios que eran gentiles, vuelvo y repito. Por tanto, le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Y le está diciendo a la iglesia, lo que sucedió en el viejo pacto es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque puede ser que por nuestra incredulidad, y digo incredulidad, cuando usted deja de poner sus ojos en Jesús, usted dejó de creer, usted dejó de tener fe. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, automáticamente nos desviamos del camino, automáticamente perdemos el rumbo de nuestro camino y fácilmente nos desviamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y perdemos aquello que Dios quiere entregarnos. Y quizás Dios tiene la tierra prometida para nosotros llena de bendiciones que fluyen leche y miel y nos quedaremos postrados en el desierto como se quedó el lastre, como se quedó la generación de 20 años hacia arriba que era incrédula, era idólatra. Lo dice la palabra del Señor aquí, dice el apóstol Pablo. Ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es en el capítulo 32 de Éxodo, donde se habla del becerro de oro, donde el pueblo levantó un becerro y le dijo, alguien allí en el pueblo dijo, mira Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le dieron la gloria de Dios a un becerro inanimado de oro y se sentaron a comer y a beber, dice la palabra, y a jugar. De ahí, esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Y Pablo está diciendo, todo esto es un ejemplo para nosotros hoy. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo como creyentes en este tiempo, Dios mío? Un tiempo tan malo, tan difícil, donde la gente está tan acomodada al pecado, donde las iglesias, hermanos, las iglesias están llenas de pecado, llenas, atestadas, no de pecadores, de pecado. Porque tienen que haber pecadores porque
es un hospital donde Dios sana a los enfermos, pero no significa que usted va a llegar enfermo allí y se va a quedar enfermo. No, el enfermo que llega a una iglesia llena del poder de Dios tiene que sanar allí, tiene que ser limpiado, porque Dios mora allí. Y Dios no mora en un templo sucio, lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Él no mora en un templo sucio, refiriéndose a nuestro cuerpo espiritual. O sea que Él tiene que alabarnos, santificarnos, limpiarnos para Él poder habitar en nosotros. Bendito sea el Señor. Y la iglesia de este tiempo, la iglesia cristiana en sentido general, está llena de pecaminosidad. Porque hemos permitido que a la iglesia entre en un sinnúmero de cosas, de corrientes de este mundo, para tener la gente allí amarrada, entretenida, pero no salva. Esa gente entretenida se va a perder. Tenemos que abrir los ojos, porque eso le pasó al pueblo de Israel. Y dice el apóstol Pablo, es un ejemplo para nosotros. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Oigan, 23,000. La palabra de Dios dice en número 14. Número 14, lo tengo aquí guardadito. Déjenme buscarlo aquí rápidamente. Número 14. 29:30 dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Usted escuchó? Cuando usted no le cree a Dios, hermano, mire, Dios no le gusta a la gente incrédula. Por eso dice la palabra, más el justo por la fe vivirá. Lo dice Habacuc y lo dice el apóstol Pablo y lo dice Hebreo. En 3 ocasiones en la Biblia se menciona, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque no podemos caminar por las situaciones que vemos o por cómo esté la atmósfera o el ambiente cargado. No, debemos declarar la palabra. Y fue lo que el Espíritu habló a mi espíritu en días pasados, mientras orábamos en la iglesia en la madrugada. El Señor me dijo, solamente habla mi palabra. Habla mi palabra, no te desenfoques, habla mi palabra, bendito sea el Señor. Y usted sabe lo difícil que es hablar su palabra en medio, mis hermanos, de la tribulación, en medio de tantas circunstancias. Tiene que haber obligatoriamente una fe genuina en el Señor, un corazón lavado por Dios, una transformación verdadera del corazón, porque el pueblo de Israel, oiga bien, le voy a decir esto a los que han visto muchas señales, como en el caso mío, que he visto muchas señales de parte de Dios. El pueblo de Israel, hermanos que están allí, que nos están viendo, el pueblo de Israel vieron señales indubitables, o sea, que no podía haber duda en ellos. 10 señales de plagas en Egipto, la vio el pueblo y a ellos no llegó. Cuando el granizo cayó, no destruyó sus sembradíos. Cuando cayó la plaga sobre la piel, a ellos no le cayó la plaga sobre la piel. Cuando hubo ranas en Egipto, en Gosén no hubo ranas. Cuando la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, no murieron los primogénitos de Israel. Cuando el agua se convirtió en sangre, el agua de Gosén era un agua limpia y buena. ¿Por qué? Porque era un pueblo protegido por Dios. Vieron la plaga aterrorizar a Egipto, mas a ellos no llegó. O sea que vieron una señal, 10 señales poderosas de Dios. Y no obstante a eso, Dios frente al mar, frente a ellos, frente a su propio rostro, Dios abre el mar rojo, el mar que estaba caldeado, el mar que estaba agitado. Dios lo abre para que su pueblo pase en seco. Y le estoy diciendo esto a gente que como yo ha visto señales de Dios, a gente que ha visto milagros, a gente que como yo ha visto cáncer irse de los cuerpos, a gente que como yo ha visto columnas enderezarse, a gente que como yo ha visto dolores del cuerpo irse en el nombre poderoso de Jesús, y personas cojas ser sanadas por el poder de la palabra de Dios en nuestra boca, y demonios salir de los cuerpos por el poder de Dios que reina en corazones de fe. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo vio señales, hermano Fiorán, porque el pueblo vio señales, Joenia, Kemil, Karina, Gilberto. El pueblo vio señales, Isabel. Sin embargo, el pueblo dudó. Porque señores, fueron 40 días lo que pasó Moisés allá arriba hablando con Dios. Y el pueblo se hizo un becerro y dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y esto aterrorizó, o sea, abominó al corazón de Dios. Esto le dolió a Dios en su corazón, lo que el pueblo le estaba haciendo. Porque su pueblo, el pueblo por el cual él se entregó, el pueblo sobre el cual él se derramó, el pueblo sobre el cual él habitó, ahora le deshonraban. Llegó un punto tal de la incomodidad de Dios, que el tabernáculo de reunión donde la gente iba y hablaba con Dios, que estaba en el medio de la congregación de Israel, Dios le dio la instrucción
a Moisés y le dijo: saca el tabernáculo fuera de la congregación, no sea que yo descienda y los mate a todos, por malos que eran, malos. Entonces, muchas veces la unción, el fuego de Dios que portamos los hombres de Dios, el avivamiento de Dios que está en nuestros corazones, muchas veces el enemigo trae confusión, trae situaciones a nuestra vida para que dudemos, y en vez de creer nos convertimos en ateos, como se convirtió la mitad del pueblo allí. De 20 años hacia arriba se convirtieron en ateos, incrédulos, dejaron de creerle a Dios, dejaron de confiar en Dios, a un Dios dándole maná, a un dándole codornices. Señores, esto es terrible. Y dice el apóstol Pablo aquí, esto es un ejemplo para nosotros el día de hoy. Sirve de ejemplo esta palabra el día de hoy para nosotros. Debemos cuidar y honrar la presencia del Espíritu Santo en la congregación. Honrar al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, yo siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un club social. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es iglesia. La iglesia es un grupo que se reúne y se habla de la Biblia, si acaso se habla de la Biblia. Pero si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no es iglesia. La iglesia de Jesús, la que él edificó sobre la roca, que es su persona santa, como lo vimos aquí en Corintios, capítulo 10, verso 4. Léalo, usted, compañero allí, léalo. Capítulo 10, verso 4 dice que la roca que seguía al pueblo era Cristo, de lo cual ellos bebieron agua. Entonces, Cristo funda la iglesia sobre su persona santa. Y el pueblo de Dios, aquí en este caso, no honró la presencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que honrar esa presencia santa, porque podemos ofender tanto a Dios que Dios decida apartarse y no volver más a nosotros. Y ahí nos convertiríamos nosotros en un club social, no en una iglesia. La iglesia que Cristo compró, como dije claramente hace un ratito, a precio de sangre, hizo morar sobre ella al Espíritu Santo, como lo hizo sobre la congregación de Israel. El Espíritu de Dios habitaba en ella. Y dice el apóstol Pablo aquí: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está eso? Está en Éxodo 21. Éxodo 21, verso 5 al verso 6. Vamos a ver qué dice allí brevemente, porque ya se me está yendo el tiempo. Dice aquí: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso hablando del maná. Oigan, señores, miren, el alimento espiritual que Dios le dio, alimento del cielo. Ellos le llaman, estamos hartos de esto ya. Ese era un pueblo malagradecido y malo. Y el Señor le dice aquí: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La palabra de Dios nos muestra que esta serpiente, muchos podrían decir: no, porque mira, Dios hizo un ídolo allí. No, Dios no hizo un ídolo. Esta serpiente era el simbolismo de lo que se haría con Cristo. Cristo también sería levantado en un madero, como fue, y todo el que mirase a él sería salvo. Lo dice la palabra del Señor. Mirar no es verlo. Mirar es atesorarlo en nuestro corazón, recibirlo en nuestro corazón, como dice Juan 1:12, y creer en él y seguirle. Amén. Entonces, todo esto que vemos aquí, mis hermanos preciosos, es un ejemplo para nosotros. No nos confiemos de que somos hijos de la promesa, de que usted aceptó a Jesús en el año 1 antes de Cristo. Aleluya. No se confíe en eso, iglesia. No se confía, no, que se mueven los dones. Aquí tenemos la manifestación de los dones del Espíritu Santo. No se confíe en eso, iglesia. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia con una vasta manifestación del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Y era una iglesia que Pablo tuvo que corregirla. Porque en el capítulo 6 vemos que un hombre se acostaba con su madrastra y la gente se gozaba. Un hermano de la iglesia se acostaba con su madrastra y la gente decía: wow, qué bien, hermano, tú eres duro. En vez de condenar a aquel hombre, juzgarlo y ponerlo en disciplina en la iglesia hasta que se arrepintiera. Y si no se arrepentía, expulsarlo de la iglesia, que fue lo que hizo Pablo, que le entregó su cuerpo al diablo, como él mismo dice, para ver si Dios salvaba su alma. ¿Oyó? Entonces, no se juegue con que usted es el pueblo de Dios, con que usted es el escogido, con que usted es el más santo, con que usted es el mega ungido de Dios. No, cuide esa presencia del Espíritu Santo, cuídela,
honre la presencia de la persona del Espíritu Santo, porque Él se contrista con nada. Él se entristece con nada. Y nuestra forma de hablar muchas veces contrista al Señor. Lo hace sentir mal, lo hace llorar. Y yo no creo que usted quiera entristecer al Espíritu Santo. Porque aquel que está para guiarlo hoy, dice Pablo, que es un ejemplo como pasó en el desierto, puede convertirse en su enemigo. Y en vez de llevarlo a la tierra prometida, permitir que usted se aparte y perezca por su desobediencia, por su incredulidad, por su falta de respeto al Espíritu Santo. Y yo quiero invitar a la iglesia, tanto la que pastoreo como la iglesia que me ve en general, a honrar a la persona del Espíritu Santo. Honrémosle, porque Él no va a recibir honra para sí mismo. Él te va a llevar a honrar a Jesús. En una ocasión, y con esto voy a terminar para orar, estábamos adorando al Señor allí, estábamos, Espíritu Santo, glorifícate, Espíritu de Dios, y de pronto el Señor me trajo a la boca el nombre de Jesús, y yo no podía decir Espíritu Santo, solamente decía Jesús, glorifícate, exáltate a ti mismo, porque el Espíritu de Dios no toma honra para sí mismo, Él honra a Jesús. Amén. Porque Jesús fue quien pagó por nuestro pecado. Jesús fue quien murió en la cruz del Calvario. Y Jesús fue el que resucitó, aunque resucitó por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que quiero dejarte con esta palabra. Y recuerda que ellos no pudieron entrar por su incredulidad, porque entristecieron al Espíritu Santo. Y quiero orar en esta hora por ti, por aquellos que me van a ver y por aquellos que me están viendo. Cierra sus ojos allí. Padre, doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que este pueblo que escucha, este pueblo que ve, mi Dios, entienda tu palabra atentamente, mi Cristo glorioso, y honremos al Espíritu Santo. Y quiero profetizar sobre el pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que este pueblo, Señor, entrará a la tierra, que este pueblo entrará al descanso, y que no, mi Dios, no te deshonrará jamás, sino que va a cuidar y amar y a glorificar tu presencia, para que en todo tú seas exaltado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Será hasta el próximo martes con otra palabra poderosa de parte de Dios. Así que ya usted sabe, nos da sintonía, dele su like y comparta con alguien más esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde.